Hoy, en 678, Noche de Debate. José Pablo Feynman, Horacio González y el sabor de los matices. Y por si poco fuera, también estará en nuestra mesa Juan Sasturain. Eduardo López versus Esteban Bullrich. Tenemos que hacer algo con la escuela musical. Tenemos que hacer algo. Y desprestigiemos a los docentes, a la escuela pública. Esta decisión, que no es una sanción, se toman. Por lo tanto, me parece que... ¿Puede volver a la escuela mañana los docentes? No, se separó del cargo, no es una sanción. Pero no es una entonces sanción. ¿pueden volver a su clase? No, es una separación temporal del cargo. Yo no he hecho a nadie por pensar diferente, ese es el problema. O sea, mañana pueden ir a la escuela. No, porque no los eché por pensar diferente, Eduardo, los eché porque usaron a los chicos. Echaste. Bueno, ya usaron primer a los paso, chicos. los echaste de la escuela. No chicanees. Lo dijiste recién. No chicanees. Pueden ir mañana a la escuela. Esta es una Argentina de libertad, donde cada uno puede pensar como quiera, donde los jóvenes tienen derecho a hablar de política en la escuela, en la casa, en la calle, en la universidad y en donde quieran. Porque no somos un país fascista, somos un país profundamente democrático. El salario mínimo y la desmemoria. Ya no manifestó la presidenta que aumentaría un 25% el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que esto es insuficiente cuando la inflación va mucho más allá. Por supuesto, tengamos en cuenta que el año anterior no hubo aumento del mínimo imponible. La Confederación General del Trabajo cree que se ha dado un paso muy importante, teniendo en cuenta que hemos logrado levantar el piso del mínimo no imponible. Más de 600.000 trabajadores o algo parecido van a dejar pagar ese impuesto. Así que salimos realmente entendiendo que ha sido un paso muy, muy importante. El año anterior no hubo aumento del mínimo imponible. El pagar para respirar y una concepción totalitaria. Diario Clarín. Buenos Aires medita con Sri Sri Ravi Shankar. Si sobre 3 millones de habitantes, solo 50.000 aprox meditarán, ¿por qué dicen que Buenos Aires meditará? Es para meditar, ¿no? Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me crece el sol, manos sencillas, manos de amor, y en la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras esté. Otro día de refrescantes notis. 1. Aerolíneas Argentinas y una gran noticia para el país. Para Clarín, fue un semáforo rojo. Esta membresía, esta incorporación a este club, a esta alianza, no se compra, se gana. Ser parte de SkyTeam no es como ser miembro de algún otro club donde uno paga la cuota y basta para ingresar. Hay que ganarse el derecho de ser miembro de SkyTeam. Y todos ustedes se lo ganaron con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con capacidad. Para el usuario, ¿qué significa esto? Nivela todos los niveles de servicio con todas las aerolíneas internacionales que están dentro de SkyTeam. Ejemplo, Alitalia, Air France, KLM, Delta, Aeroflot. Diario Clarín, sección semáforo rojo. Mariano Recalde, titular de Aerolíneas. 2. Messi y el no ser careta. Fue un partido ordinario, Mourinho que se va, nos saluda, y ahí viene el momento. Se saludan. Se rascó la oreja Lionel Andrés. ¿Cristiano miró para otro lado? Sí. No se saludan. ¡Te saluda! 678. Y no te dibuja la realidad. ¿Cómo hacen los que te jedi? La popularidad alcanzada por algunos de sus personajes hizo que Héctor Torino decidiera, como otros tantos creadores, tener su propia editorial. Torino llegó a tener 11 revistas y, bueno, Mazzone mismo, que eran amigos, tenían 6, 7, 8 revistas cada uno. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezca un pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. La, la,
noches, y allí los ven, pasan cosas buenas en nuestro país y a veces en la televisión, y hoy es una de esas veces. Están con nosotros acá en una noche de lujo, el 678, un orgullo para nosotros. Vamos a tener debatiendo al señor Horacio González y a José Pablo Feynman, dos referentes del pensamiento nacional. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, no se lo pierdan. Para mí también yo estoy muy nervioso porque no sé qué va a pasar entre estos dos hombres. Ya se los ve ahí preparados. Trajeron, ¿qué han traído González y Feynman? Una taza que dice, no sé, no consigo descifrar. ¿Una qué dijo? Bueno, González trajo algo. Feynman parece que no. Sí, bueno, traje una corbata, pará. Feynman se vino de corbata. De corbata me vine. Bueno, realmente un orgullo y increíble. Para mí es tremendo tenerlos acá, estos dos hombres que van a estar debatiendo, conversando, charlando sobre estas cosas que nos pasan. Buenas noches, compañeros. Hola. Porque no es solo Feynman y González. Hoy también lo tenemos a Juan Sasturain de invitado. Buen provecho. Sasturain, que es periodista, guionista de historietas, escritor, ensayista, conductor de televisión, conduce dos programas lindísimos. Uno es Continuará, donde aborda la historia de la historieta nacional. Así es. Valga, perdón la redundancia, pero no sé de qué otra manera. Y el otro programa que se llama Disparos en la Biblioteca. Sí, que lo hemos hecho acá en la televisión pública los últimos 2 meses. ¿Sí? Donde hace de un detective que anda buscando cosas. Sí. Tremendo. Es muy lindo. Dejémoslo ahí. No son buenísimos los dos programas. La realización, más allá de Sasturain, que a todos nos gusta verlos en sus funciones detectivescas, son programas muy lindos. Bueno, vamos a comenzar con este programa, con el primero de los informes, que es el voto a los 16 años y, según TN, la opinión de la señora que más irrita al gobierno. Lo vemos, Susana Biau, dicen que es. Susana Biau, la periodista que más irrita al gobierno. Antes de pasar a Susi con Alfano y sus reflexiones sobre el proyecto para el voto optativo desde los 16, empecemos escuchando otras opiniones. De 16 a 18 no hay mucha diferencia, la verdad. No es que se vota a los 21 y a los 16 ya puede haber una diferencia. 16 y 18 es muy parecido. Es voluntario de 16 a 18. Y después otro tema, porque ya la oposición está de acuerdo, pues si con él quiere juntar votos, tengo una pregunta. ¿Qué es obligación votar el kirchnerismo? Esta es una maniobra electoral para ampliar el padrón y entonces me parece que le da un sesgo, que le pone un manto de ¿es este el momento para dar esta discusión? ¿Y por qué el gobierno pensaría que los jóvenes van a volcar muchos votos más para el actual gobierno que para la oposición, por ejemplo? Entiendo el razonamiento. Yo no creo que los jóvenes tiendan más por votar por el oficialismo, por la oposición, pero amplía el padrón. Y sobre estigmatizaciones, la foto que elige Infobae no es casual. Infobae.com advierten que, en general, a los 16 años no se está en condiciones de votar. La foto ilustrativa de la noticia. Mira vos. Ahora sí, la venden pomposamente como la periodista que más irrita a la presidenta. Y tienen razón. Filosa, ágil y punzante. Cada columna dominical genera pánico en la Casa Rosada. Y anoche en su casa, Susana, con canchero look, logró dañar seriamente la moral del kirchnerismo. ¿Usted considera que es la periodista que más irrita a Cristina Kirchner?
No. Yo creo que los periodistas que no felicitan a Cristina Kirchner son los que les dan las malas noticias. Yendo al debate por el voto no obligatorio, esto no lo resalta la Corpo, desde los 16, Biau logró irritar, pero a Manieto. Quizás por lo relajado y cómplice del clima llegó la metida de pata. Esta contradicción desnudó una infantil estrategia. Según escuchaba algunas estadísticas, quien tiene más influencia entre los jóvenes no es el kirchnerismo, no es el Frente para la Victoria, sino el PRO. ¿Usted piensa que votar a los 16 años aseguraron caudar importantes votos al kirchnerismo? Puede ser. Yo creo que están haciendo una tarea entre los jóvenes que es muy fuerte. Quien tiene más influencia entre los jóvenes no es el kirchnerismo, no es el Frente para la Victoria, sino el PRO. En otro tramo del coloquio, la periodista que más irrita al gobierno emitió contra el periodismo independiente de Manieto con novedoso argumento. Este periodismo militante, ¿usted lo vio alguna vez? No. Yo militaba, pero hacer periodismo. No es como que nosotros no. Bueno, es fácil hacer un periodismo militante financiado por el diario público. Pero Susana, usted trabaja en Radio Ciudad. Quiere decir que todos los porteños pagamos su suculento sueldo. Página oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Ciudad, AM 1110. Martes Política. Con la conducción de Susana Biau y Damián Lanz. Es fácil hacer un periodismo militante financiado por el erario público. Pregunta final. ¿Cuándo volverá el Marce Bonelli de las vacaciones que le pagamos entre todos? ¿O acaso cada vez que llenábamos el surtidor no contribuíamos a su esperado tostado caribeño? Bueno, Marcelo vuelve ya el miércoles que viene, se le acaban las vacaciones. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión. Muy bien, Sandra, ¿qué te pareció el informe? Sandra Russo. No tengo mucho que opinar sobre esto que vi, la verdad. Ok. La verdad que no. Hay como una paradoja, que es que en realidad la mayoría de los que se oponen a que voten los chicos de 16 son los primeros que piden que se baje la edad de imputabilidad, ¿no? O sea que para ir preso sí, pero para votar no. Y digamos, si se amplían las obligaciones, se amplían los derechos también. Uno podría pensarlo así. Sí, sí está. Perdón, no se termina. No, eso no, digo, uno tendería a pensar que si está facultado a ir preso, digamos, como existe toda una gran cantidad de políticas tendientes a la baja de imputabilidad, digamos, debería ser razonable que ellos mismos argumentaran en favor de que se baje la edad para votar, máxime cuando sería optativo incluso, ¿no? Claro. ¿Sosturain? Sí, es tal cual, Exactamente, es prácticamente simétrico, ¿no? Prácticamente simétrico. Si se estableciera un paralelo entre las dos votaciones, daría exactamente lo contrario. Todos los que votan a favor de el disminuir la edad para imputar por delitos están en contra de la posibilidad de votar, de esos mismos jóvenes. Lo que sucede es que en el sentido común de esta sociedad, ¿no? O el sentido común de un pensamiento que se rige por el modelo de la empresa y del rédito y de la venta, los jóvenes hoy en día son básicamente están tratados como consumidores, son clientes, ¿no? Para la sociedad son consumidores, son el receptor inmediato, constante y mayoritario de todo el aviso, todo lo que es consumo. Y para eso no hay edades y la absoluta impunidad, ¿no es cierto? Desgraciada impunidad, ¿no? Y además la explotación, la utilización consecuente. Todo lo que sea invertir en educación, avanzar en sus derechos y todo, es visto como un gasto o como un riesgo. Y en cuanto a se puede discutir los 16 y 18, se puede discutir, es un lindo tema un lindísimo tema para discutir, ¿no? Lindísimo tema para discutir. Pero es normal esta reacción de la derecha,
cuando se dio el voto femenino era porque claro. Como estaba Evita la iban a votar, ¿no? Y no era así, evidentemente que no era así. Pero bueno, es un lindo tema para discutir. ¿De dónde puedo rectificar? Lo que pasa es que quedé bloqueada por Biau sobre este tema. Por favor, no te bloquees por Biau. No, hoy escuché al rector del Nacional Buenos Aires decir sobre este tema que los chicos no están lo suficientemente maduros como para votar. Y recordaba hace muy poco tiempo, cuando fueron las tomas de los colegios en la ciudad de Buenos Aires, que todos vimos debates televisivos con periodistas de muchos años de trayectoria, esos chicos de 16, 17, 18 años, y era evidente que, obviamente no todos, y además la propuesta no es que sea obligatorio, sino que sea voluntario, pero es evidente que hay miles y miles de pibes de 16 años en adelante que están no solo capacitados y maduros como para votar, sino para mantener un debate con gente mucho mayor que ellos. Hay mucha gente de 30, 40 años que no están facultados para entender la política y sin embargo tienen derechos de ir. Y algunos después trabajan en medios de comunicación. Sí, a mí esto solito ahí, el suculento sueldo de Biau me sonó a cuando nosotros nos dicen que también ganamos suculento sueldo y yo no vi la factura del suculento sueldo. Eso, ¿no? Pero no eso hagamos no importa. eso. ¿De dónde sale, digo yo, la constancia de que Susana Biau es la persona que más irrita al gobierno? Me llamó la atención. ¿Será una encuesta que han hecho TN? ¿Será la opinión de Cristina Kirchner? Habrá dicho públicamente que la irrita mucho Susana Biau. Es extraño ese tipo de afirmaciones que se da por hecho. Yo creo que la lectura correcta de esa frase de Susana Biau sería la periodista el único sentido de cuyas notas es agredir al gobierno y es irritar al gobierno. Esa afirmación es discutible con el solo hecho de leer cualquiera de los artículos de los domingos de Susana Biau. La otra, que es la que efectivamente más irrita, es una afirmación gratuita, sin ninguna base, y más bien tratando de potenciar, yo creo que parte de los peores rasgos de cierto periodismo de esta última etapa. Es decir, el rasgo de que se pierde todo tipo hasta de sentido de la credibilidad y todo tipo de buen gusto en las afirmaciones para que el único eje por donde pasa la redacción de un artículo sea agredir lo más posible al gobierno. En ese punto, Susana Biau, ahí sí estoy de acuerdo. Si se interpreta así, sí. Vuelvo a lo que dijo Juan sobre el interesante debate sobre los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, porque sabes que, tomando también lo que decía Dante, a los 16 años se es imputable de delitos graves. No solo eso, sino que es necesario discutir la reforma de un sistema penal juvenil que contemple los derechos de los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos. En este momento, con el silencio de los medios dominantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está debatiendo las condenas a prisión perpetua que se le dieron a jóvenes de 16 años que cometieron delitos antes de cumplir los 18. Así que me parece que el debate sobre si un joven de 16 años puede votar o no es absolutamente válido, acompañado de toda la reforma que necesita el sector de los menores de edad, de los niños, niñas, adolescentes, y el debate sobre la reforma de un régimen penal juvenil que es trascendental, importantísimo, y no puede ir disociado de esta idea sobre los derechos cívicos. Juan. No, quería solamente intercalar una pequeña reflexión respecto del caso puntual, de haber personalizado en el caso de Susana Biau el debate. Particularmente yo prefiero discutir ideas, discutir cuestiones y no discutir personas, que ocasionalmente a veces están en una posición, luego cambiarán a otra, y que ocasionalmente son, entre comillas, el enemigo. Pero en el caso puntual de Susana Biau, con la cual en este momento y desde hace bastante tiempo tenemos absolutas diferencias en cuanto a lo ideológico, estamos parados en lugares totalmente distintos, yo rescato para mí su capacidad de profesional, el hecho de que he sido su amigo, su compañero. Así que puedo discutir con Susana todo, y estoy absolutamente en contra de ella en este momento, pero no puedo dudar, por ejemplo, de su honestidad en términos intelectuales, más allá de su obnubilación. Y tampoco creo que haga Susana Biau puntualmente las cosas por un interés económico, sí llevada por cierta mirada ideológicamente muy marcada, que bueno, yo creo realmente que le hace distorsionar la realidad. Pero y no se priva de creer y de decir que hay otros que sí hacen las cosas no por un interés económico. Evidentemente, lo cual me parece, como todo ese tipo de debate, en general, bastante descaminado, ¿no?
no apoyo de ninguna manera ese tipo de consideraciones, ¿no? Yo creo que la observación, bueno, desde ya no tengo nada que discutir, de los 16 años me parece tan obvio, me parece raro que se discuta eso, eso es lo que me parece raro. Es tan razonable y obvio que me parece raro que se estén dando argumentos al contrario. Está bien. Pero respecto de lo que dice Moca, que me parece una buena observación, porque es una observación acerca incluso de la forma en que fue presentado el informe, la periodista que más irrita a la presidenta. Como si nosotros estuviéramos de acuerdo. No, era irónico porque era el Zócalo de TN. Era el Zócalo de TN. Era la Pero en presentación de principio TN. la duda sería, el título debería haber sido, ¿a ustedes les parece que los argumentos de Susana Viá pueden irritar a la presidenta? Si es que realmente dijeron del otro lado que era la periodista que más irritaba a la presidenta. Es decir, para disminuir un poco el carácter ese carácter paródico de sus notas, que no tienen ninguna relevancia, si querés, en la psicología de alguien que está enfrascado en una organización nacional de 40 millones de habitantes. Es de haber dado una importancia que a lo mejor no tiene, pero bueno, está bien. Bien, bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos al 0800 de Macri y a la persecución a los docentes que piensan distinto o que piensan. Lo vemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 20% de descuento y hasta 40 cuotas en indumentaria y calzado. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. El 0800 persecutorio y los docentes sancionados por pensar distinto. Este debate casi que resume a la perfección los dos modelos de país, de sociedad, de juventud y de ética de la vida en pugna. Hola, Raúl. Hola, Esteban. ¿Cómo te va? Tenemos que hacer algo con la escuela pública, Tenemos que hacer algo. Y desprestigiemos a los docentes, a la escuela pública. Está conmigo Eduardo López, que es de UTE. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Esto, la verdad, sinceramente, no es muy usual. Tampoco es usual que los separen del cargo a los 6 docentes por haber hecho esto. Si amontonan chicos en un curso, los vamos a defender. Si les quieren dar comida precaria, los vamos a defender. Nuestro posicionamiento pedagógico es defender a los estudiantes y lo seguiríamos haciendo. Hicieron una actuación, pidieron permiso a los padres, duró 5 minutos, fue en el recreo. A ver, ministro, ¿quiere sentarse acá conmigo? ¿Y con López? Me parece bien. Yo lo estoy escuchando con atención, Eduardo. Es tan difícil que puedan charlar. Tan Eduardo, difícil, Esteban. Usted es un tipo lógico. Eduardo. López también. Él mismo dice los argumentos por los cuales esta decisión, que no es una sanción, se toman. Por lo tanto, me parece que... ¿Pueden volver a la escuela mañana los docentes? No, se separó del cargo, no es una sanción. Pero no es una entonces sanción. ¿pueden volver a su clase? No, es una separación temporal del cargo. Yo no he hecho a nadie por pensar diferente. Ese es el problema. O sea, mañana pueden ir a la escuela. No, porque no los eché por pensar diferente, Eduardo, los eché porque usaron a los chicos. Echaste. Bueno, ya primer paso, los echaste de la escuela. No chicanees. Lo dijiste recién. No chicanees. Pueden ir mañana a la escuela. Estás chicaneando. Bueno, digo, por eso no quería, porque ¿sabes qué? Mañana te pones nervioso porque estás defendiendo lo indefendible. Eduardo. Entonces, como estás nervioso, me parece que no va a dar lugar. Porque yo quiero seguir dialogando con vos porque vos sos el secretario general de un gremio. Ministro, ¿quiere sentarse acá conmigo? ¿Y con López? Puedan charlar. Tan difícil, Esteban. Pues yo quiero seguir dialogando con vos porque vos sos el secretario general de un gremio que está encubriendo. Yo quiero dialogar con Pero la chicana no sirve. La Constitución Nacional, que te pido que vos la leas también, habla de educación laica y no partidaria. El 6º artículo del Estatuto del Docente... ¿Dónde hay partido político? Perdóname. Pero decime dónde hay partido político ahí. Hay una opinión partidaria ahí, Eduardo, no hay un debate. No, el no cierre de grado es partidario. Se está criticando al PRO. Vos no sos un partido, sos gobierno, formación cívica de primer año. No critican al PRO, critican una decisión tuya. Ni siquiera te critican a vos, critican el cierre de grado que implementaste. Fantástico, fantástico. Mira, a los que no se garantiza el lucro. A las 6 maestras de esa escuela, que sí pudieron haber criticado, que pudieron haber criticado, que incorporar. A mí se le critica, sí, a las escuelas de eso. ¿Dónde está la
quiera, donde los jóvenes tienen derecho a hablar de política, en la escuela, en la casa, en la calle, en la universidad, y en donde quieran. Porque no somos un país fascista, somos un país profundamente democrático. Creo que un chico debe despertar a la política en sus primeros años de discernimiento social. Creo que eso no debe ser coartado de ninguna manera. Creo que esta es una decisión, la de ser es una decisión realmente extrema. Me parece que es una chicana que tiene que ver con no dejar propagar la idea del otro y sí propagar la propia. Creo que la política muchas veces hace eso. Yo sigo celebrando estar de este lado donde con ese tipo de la militancia de los jóvenes no se censura ni se cuestiona, simplemente se fomenta y que eso crezca porque en definitiva la consecuencia va a ser el bienestar de todos nosotros. Pasaron varios días y a pesar de que 678 lo replicó en varias oportunidades, Bullrich sigue sin entender qué es el Eternauta al que Macri quiso prohibir. Para que lo entiendan, el Nestornauta es solo una imagen compuesta a partir del Eternauta. No es ni una historieta ni un juego. Mauricio Macri dijo que el Eternauta no va a entrar a los colegios. El libro del Eternauta o en la revistita en la escuela de la Ciudad de Buenos Aires no entra. No entra. No, definitivamente no entra. Y no entra ningún tipo de manipulación, de adoctrinamiento. Se corrigió Mauricio Macri. Lo que nosotros no queremos es el Nestornauta reemplazando horas de matemática. ¿Por qué instalar un 0800 para que las personas denuncien actividad política en las escuelas? Sirve también para que nos digan, está pasando esto, quisieron traer el programa del Eternauta y reemplazar una hora de matemática, o a mi hijo ayer le reemplazaron una hora de matemática con un taller de la Cámpora. Bueno, eso no puede pasar. Mauricio Macri dijo que el Eternauta no va a entrar a los colegios. Lo que nosotros no queremos es el Nestornauta. Quisieron traer el programa del Eternauta. Eso no puede pasar. Por último, con este título La Nación da cuenta del fallo judicial de hoy. Diario La Nación. Una jueza porteña rechazó el 0800 para denunciar a la Cámpora. La Nación, además de mentir, sigue ignorando la instructiva que hace una semana el rabino Bergman diera a estudiantes primarios. Charla que, lejos de repudiar y perseguir, 678 celebra. Militancia en escuelas. Afirman que el PRO también da charlas. Cuando fue el rabino Bergman a una escuela pública, quizás algún padre se sintió mal, pero se lo recibió y no se separó a ningún docente. Pero es que el rabino Bergman fue como otros dirigentes de otros partidos a la escuela, así que no tiene nada que ver con esta situación. Bueno, estos son docentes de la escuela, mejor aún. Que usan a los chicos. No usan a los chicos. Lo están usando ahí para una parodia. No, ¿vos estuviste hoy en la escuela? Los usan para una escuela? ¿Hablaste con los chicos? Vi el video. Viste el video, pero anda a la escuela, porque en la escuela defienden mucho a los docentes. ¿No? Yo voy a la escuela, ¿verdad? Bueno. A ver, Juan, ¿qué pensás de toda esta cuestión con el Eternauta? Sí, lo de la politización en la escuela recuerda épocas tristísimas, ¿no? Venimos a estudiar la contraposición entre estudiar y hacer política, ¿no? Que hemos escuchado tantas veces y hemos padecido tanto tiempo, ¿no? Como si hubiera un límite muy preciso de diferenciación de eso, ¿no? Y además lo político y lo partidario, ¿no? Criticar al PRO, no al gobierno, ¿no? Se fue de boca Bullrich, ¿no? Sí. Con cierta torpeza en ese caso, ¿no? Está hablando de política, me parece absolutamente saludable eso, ¿no? Ahora, lo del Eternauta es sintomático de un problema de ignorancia, eso es más grave, ¿no? No saber, no tener idea. Eso pasa en el caso de Macri, eso es grave, tiene déficit de conocimiento de cosas, ¿no? Y no sabe. Claro. Eso es un problema grave, porque hay gente que tiene responsabilidades, qué sé yo. Yo a Bullrich no lo conozco, no sé de él, no se lo veo un poco por lo que dice. A Lombardi, por ejemplo, en la ley de cultura, bueno, hay cosas que tipo sabe, más o menos, se puede discutir con él, pero Macri no sabe, ¿no? Entonces dice burrada, ¿no? Porque hacer una consideración de ese tipo respecto a una obra como esta, que es tan significativa para la cultura argentina, es uno de los textos fundamentales, uno de los relatos fundamentales que ha generado toda la cultura argentina en la segunda mitad del siglo XX. Es un auténtico
mito, una epopeya, ¿no? Que sirve para pensar, nos ha servido para pensar, para discutir, para un montón de cosas. Claro, lo que pasa es que como está entintada con que uno de sus autores se convirtió en un militante revolucionario, ¿no es cierto? Eso le hace levantar la guardia. Mientras hacían pelotudeces las historietas, hacían boludeces, hacían cosas por el estilo, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero cuando hay algo que incita a pensar, a reflexionar, esa historieta se hizo para mí de 12 a 14 años que teníamos nosotros. Esa historieta, entre comillas, subversiva, ideologizada. Esa historieta la leíamos a los 12, 14 años, en los 50 y pico, y el señor Héctor Oesterhage y Solano López no eran ni siquiera militantes políticos, al contrario. Héctor Oesterhage a los 40 años era un señor que ni siquiera tenía ninguna cercanía con el peronismo, por ejemplo, ¿no? Que la historia lo haya convertido luego, y él se haya convertido como tanta intelectualidad pensante en alguien que pensó que tenía que cambiar las cosas, ¿no? Y haya tomado ciertas decisiones, es resultado de, bueno, de lo que aprendió con la historia, ¿no? Y aprendió con los jóvenes, él. Así que lo más grave en este caso es la burrada, ¿no? Se puede decir, pero este no sabe, habla de lo que no sabe y no le importa. Eso es muy grave. ¿Por qué crees que el Eternauta tiene tanta importancia para nuestra cultura? Y porque es un caso muy parecido, en términos estructurales, al caso de Martín Fierro. En tanto y en cuanto es una obra que en el momento que aparece en un lugar marginal respecto de la cultura que circula en ese momento. Tanto la obra de Hernández como la de Oesterhage, que no aparece en la foto de la cultura, no existe. El Martín Fierro de 1872 y la segunda parte de esa misma década, tanto como el Eternauta de fines de los 50, son obras que no aparecen en la foto de la cultura. Y son obras particularmente revulsivas en muchos aspectos, más allá incluso de la conciencia de sus propios autores, que hicieron una determinada... Uno hizo un folletín para entretenimiento de los pibes basado en lo que era la ciencia ficción de la época, con su concepción. El héroe colectivo, todo lo que es ambientar la historia en la Argentina. Y el otro contó la historia de un gallo maltratado, en un sector de la sociedad maltratado y marginado por ciertas políticas de Estado. Que esas dos obras, la primera Martín Fierro se haya convertido después en una obra central de la cultura argentina, no estuvo en su origen, sino en las lecturas posteriores, cuando había perdido la capacidad de virulencia revolucionaria que tenía en el momento de su publicación. En el caso del Eternauta, es un texto que ha sido releído paulatinamente a la luz de la historia, a la luz de las secuelas que tuvo y de las lecturas de la gente, ¿no? ¿Y vos lo pondrías como un segundo, o sea, como un segundo Martín Fierro, como otro segundo héroe? En algún lugar la historia del texto y la relectura del texto y la utilización del texto por la cultura nacional son fenómenos similares, y de la misma capacidad revulsiva, ¿no? Es muy interesante, son fenómenos pero muy lindos, lo cual alguien que tiene responsabilidades tendría que hacerse cargo, ¿no? Saber de lo que está hablando, por lo menos, ¿no? La dictadura militar trató al Eternauta, a la obra, ya sabemos cómo lo trató Oesterhage, pero a la obra la prohibió, la persiguió. No, de ninguna manera, para nada. La historieta siempre ha pasado inadvertida como elemento, como vehículo cultural. Siempre ha sido... porque los consumidores o sus receptores se suponen que no son calificados, ni son relevantes. Ten en cuenta, el Eternauta 2, que es un verdadero canto trágico a la militancia política de esa época, el Eternauta 2, no el primero, no sino el segundo, mientras Oesterhage estaba desaparecido, salía en los kioscos. Mira. Así que por ahí viene la mano. Tremendo. Eso en el otro tema, la discusión de Eduardo López con el ministro Bullrich. A mí me parece que la mala politización del problema obtura un debate que sería realmente muy interesante hacer. Yo me pongo a pensar y tengo argumentos yo mismo a favor o en contra de eso que ocurrió en el colegio. Porque están los chicos, y los chicos se supone que tienen un régimen de enseñanza y de trabajo que no incluye eso. Pero al mismo tiempo es en una escuela democrática, con padres como me consta que es este caso, que se interesan y están de alguna manera respaldando a los docentes. ¿No es un arma la crítica a través del teatro a una realidad en la que los maestros se sienten aislados en la sociedad y maltratados por la reducción de personal, por el maltrato institucional? Digo, seguramente habrá argumentos mejores que estos de un lado y del otro, pero lo que hace el ministro Bullrich es no querer debatir, eludir el debate, porque la cuestión es los hechos.
Ayer también hablábamos de esto. Cómo el partido del diálogo, la convivencia, que se queja por la crispación, que se queja por el abuso de poder, automáticamente hecha, porque se puede decir si le retiraron no sé qué, orgánicamente no sé cómo es la designación de lo que pasó, pero no van a la escuela, o sea, los echó. Entonces no hay una instancia intermedia. Son tan irrecuperables esas maestras que no pueden ser sujeto de un diálogo donde escuchen argumentos diferentes a los de ella y den los suyos. Me parece que es una lástima que no aprovechemos que estamos en una época donde se ha puesto la luz sobre las cárceles, sobre las escuelas, sobre la universidad, sobre los cuarteles, se discute todo, y hay una parte de la política que quiere mantenerse en el reducto de la no discusión. Sí, a veces cuando yo escucho a la gente del PRO hablar de política, todavía me pregunto de qué estarán hablando, porque estoy segura que no están hablando de lo mismo que hablamos nosotros. Por eso a veces creo que las especificaciones son necesarias, ¿no? Yo creo que la gente del PRO confunde la política con el marketing, porque es la única manera que tiene de hacer política, y cree que el juego del héroe colectivo es marketing político, y no se trata de eso, no tiene nada que ver. Y además me parece realmente alarmante que un ministro de Educación siga hablando, después que ya todo el mundo le explicó de qué se trataba la cosa, que lo que prohíbe es el juego del Nestornauta, cuando el juego del Nestornauta nunca existió ni existirá. Bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos a Aerolíneas, que ingresó a SkyTeam, pero los medios corporativos, los grandotes, no lo están informando. Lo vemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés 10% de descuento y 20% los martes y sábados, y hasta 40 cuotas en artículos para el hogar. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Aerolíneas Argentinas y una gran noticia para el país. El escasísimo vuelo de la Corpo. Por primera vez en la historia, Aerolíneas Argentinas logró un reconocimiento que lo ubica entre las más importantes empresas aéreas del mundo. Para el usuario, ¿qué significa esto? Nivela todos los niveles de servicio con todas las aerolíneas internacionales que están dentro de SkyTeam. Ejemplo, Alitalia, Air France, KLM, Delta, Aeroflot. Entonces, un pasajero potencial argentino que tiene la posibilidad de viajar a distintos lugares del mundo, puede hacerlo con un nivel de servicio igual o muy similar a través de Aerolíneas Argentinas para llegar a otro continente y de ahí, bueno, tomar un vuelo de Air Europa o de Alitalia o de KLM. De SkyTeam no es como ser miembro de algún otro club donde uno paga la cuota y basta para ingresar. Hay que ganarse el derecho de ser miembro de SkyTeam. Y todos ustedes se lo ganaron con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con capacidad. Hoy, solo unos pocos meses después de nuestro 12º aniversario, hemos crecido a 18 socios. Damos la bienvenida a la aerolínea de bandera de Argentina como nuestro primer socio de Sudamérica. Créase o no, Clarín, La Nación, El Sonsón, Infobae, etc. ignoraron este importante hecho y ponen el foco en otro menor. La sección del semáforo de Mañeto es decididamente cínica. Diario Clarín, sección semáforo rojo. Mariano Recalde, titular de Aerolíneas. Más y más rojo. Si administrar fuese parte de su trabajo, estaría en problemas, pero en otro país. Acá le dan 702 millones más para tapar el déficit. A ver, Clarín, página 20. Acá. El gobierno destina 702 millones de pesos extra para Aerolíneas. Subtítulo: la empresa multada en Estados Unidos. Che, de SkyTeam. A ver, acá. El ingreso de Aerolíneas Argentinas a la Alianza Internacional SkyTeam. Chiquito. Diario La Nación. Las autoridades de transporte de Estados Unidos multaron a Aerolíneas Argentinas. Perfil.com. El Departamento de Transporte de Estados Unidos multó a Aerolíneas. Infobae.com. Aerolíneas multada por los Estados Unidos por anunciar mal sus tarifas.
Veamos esto. Como dijimos, Clarín y La Nación, que tanto hablan sobre tópicos como aerolíneas argentinas y publicidad oficial, ignoran por completo el logro de nuestra línea de bandera, y la única manera de enterarse que tienen los lectores es a través del aviso que dichos diarios hoy publican. A ver, en Clarín, publicidad empresarial de SkyTeam y aerolíneas, y en La Nación, acá está. A ver, Sasturain, que ha sabido ser piloto Dios mío. de Gloster Meteor. Por favor, Gloster Meteor, qué grande. Pero el deporte de pegarle aerolíneas es como era el viejo deporte de pegarle a los ferrocarriles, las pérdidas. En fin, está mucho mejor aerolínea, eso es tan evidente, tan obvio, ¿no? Yo no soy un viajero frecuente, pero bueno, en la medida que puedo elegir aerolínea, voy por aerolínea y no por LAN, obviamente, por cuestiones de mínima, pero aerolínea sí está bien. Y además, agarro la revistita, el otro día que venía de Neuquén, lo único que habría que cambiar es el bizcocho, ese habría que cambiar. Sí, ahora vamos a hablar con Recalde del bizcocho. Después se lo podrían cambiar, pero está bien igual. Pero bueno, agarro la revistita y ahí se ve, está el dibujo de a dónde llegamos, todos los destinos que hemos perdido en la época de Iberia y todos esos ladrones, ¿no es cierto? Bueno, pero todavía nos quedan algunos destinos en Europa crecientes. Y estaba todo el dibujito de todas las otras. Bueno, esas son las conexiones estas, que está muy bien, claro. lo de SkyTeam. Así que bueno, pegarle la línea basta, ¿viste? Ahora vamos, en este momento evidentemente que estamos en el buen camino. Cuando estábamos jodidos era otra cosa. Hay algunos que no pueden soportar esto. Incluso he escuchado gestos de desdén hacia la categoría aerolínea de bandera, ¿no? Ajá. Como si sonara feo. Me gusta hasta el eslogan, alta en el cielo me gusta. Linda. Sí, me gustó tu concepto de viajo en aerolíneas por razones mínimas. Sí, está muy bien. Siempre que se pueda, vamos por aerolíneas. Juan, pero ahora, eso sí, que cambien el bizcochito ese. El bizcocho. Está húmedo, está bien, pero es medio alto. Se te caen las migas, sí. Eso hay que... Va a haber gestiones para... Yo creo que sí. Bueno, Sasturain, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nosotros te despedimos ahora. Siempre es lindo tenerte, charlar con vos. Y bueno, y nosotros después de este corte vamos a comenzar con el debate. Lo tenemos allí a Horacio González y a José Pablo Feynman. Y vamos a estar charlando, debatiendo, así que no se lo pierdan. Ya venimos con más 678 y esta gente debatiendo un lujo, ¿eh? Si queremos ayudar a construir la paz. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Si queremos ayudar a construir la paz, un ladrillo hay que llevar, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. La colina hay que subir, nada es sencillo aquí.